ha mandado. Oramos. Padre bendito, en esta preciosa hora de la mañana todavía, nos acercamos ante ti dándote muchas gracias, pues tenemos la bendición, Señor amado, de estar en tu casa. Tenemos, Señor amado, la dicha ahora de poder meditar en tu palabra. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas. Permite, mi Señor, que seamos edificados, que seamos bendecidos con tu palabra. Tómanos en tus manos, sé con nosotros, guíanos tú, Señor, edifícanos con tu palabra y quede grabada en nuestros corazones, sabiendo, mi Dios, que tú haces más. Te doy gracias por Cristo nuestro Salvador, dejando mi vida en tus manos. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Tenemos nosotros nuestro expositor doctrinal pentecostés, lección 827, con el tema general que todos unidos lo decimos, y dice: la doctrina de los apóstoles. Una vez más lo decimos, ¿cómo dice? Muy bien. Y el tema del mes, tenemos un tema del mes, y el tema de este mes nos dice la importancia de la sangre en el pacto. Así. Vamos a ver eso, la importancia de ¿qué? De la sangre en el pacto. Así. A veces hay cosas importantes que pues no se le da la relevancia que tiene. Les comentaba en ocasiones anteriores, hablando del llamado, hay llamados muy importantes y que a veces se pasan por alto. Así ahora nosotros consideramos esto en este mes, la importancia de la sangre en el pacto. Y estamos viendo, amados hermanos, estamos viendo nosotros, porque es lo que nos muestra la epístola a los hebreos, la suficiencia o superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre todo. Pero el antiguo pacto nos muestra muchas sombras de lo que iba a tener su cumplimiento perfecto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el antiguo pacto nosotros vemos la sangre casi en ¿qué? En todo, la sangre de los animales, sangre aquí, sangre allá, sangre en todas partes. Y en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, nosotros vamos a ver hoy el título de nuestra lección, dice así, léalo conmigo: el primer pacto necesitó la sangre. Así, el primer pacto necesitó la sangre. Ya vimos nosotros, por eso ya vimos la lección anterior y en el contexto que leímos cuando dice: porque donde hay testamento necesario es que intervenga muerte ¿de quién? Del testador. Porque el testimonio con la muerte es ¿qué? Confirmado. De otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. Así. Y entonces nosotros ya tenemos la muerte perfecta y gloriosa de Cristo, donde su sangre fue derramada por amor a nosotros. Y ahora vamos a ver esto: el primer pacto también necesitó la sangre. Así, también necesitó la sangre. El texto áureo nos dice así, fuerte, dice:
Una vez más dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Éxodo 24, 8. Y la verdad práctica, amados hermanos, nos dice, el antiguo pacto necesitó de la sangre para tener validez y mostrarnos la importancia de la sangre de Cristo en el nuevo pacto. Así. Eso ya nosotros lo tenemos claro, lo tenemos presente, tal como nos lo está diciendo la verdad práctica. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto necesitó de la sangre para tener validez y ya vemos ahí, ya cuando nos dice y mostrarnos la importancia de la sangre de Cristo en el nuevo pacto. Nosotros hemos escuchado muchas veces lo que dice la Escritura, y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? No se hace remisión. Así desde que nosotros vemos la sangre en toda la Biblia, cuando el hombre peca y el Señor, ellos se visten con delantales, pero el Señor no quería eso, sino que los vistió ¿de qué? De túnicas de pieles. Y ya ahí hubo el primer ¿qué? Derramamiento de sangre desde ahí, a causa del pecado. El primer derramamiento de sangre. Y entonces por eso es que tenemos presente, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y esto, amados hermanos, es un principio fundamental. Esto es fundamental en el trato de Dios con los hombres. Y nosotros tenemos que atacar la clase de pensamiento cuando la gente cree que el pecado es remitido, que el pecado es perdonado o es quitado a causa del tiempo. Y entonces dejan que pase el tiempo y dicen, bueno, el tiempo, ¿cómo dicen el tiempo lo qué? Eso, el tiempo dice lo cura todo. No, tu pecado va a estar ¿dónde? Delante de Dios. Aunque hayan pasado 5, 10, 15, 30, 40 o 50 años, tu pecado va a estar delante de Dios, a menos que haya intervención ¿de qué? De sangre. Ahí va a estar. Va a estar delante del Señor. Entonces, no es por el tiempo así, ni tampoco por las buenas obras. Porque alguno dice, bueno, voy a hacer cosas buenas, está bien que las haga, pero aunque haga buenas obras, si no hay intervención de sangre, no hay ¿qué? No hay remisión, no hay perdón. Necesita la intervención de la sangre preciosa de Cristo, así. No es el llevar una vida moral muy elevada. Aunque lleves una vida moral muy elevada, necesitas ¿qué? La sangre. Porque hay gente que dice que yo soy muy bueno. Tu pecado está delante del Señor. Se necesita la sangre. Entonces, hermano, no hay perdón sin derramamiento de sangre. ¿Nos queda claro? Así, no hay perdón. No es el tiempo, yo llevo 15, 30, 40 años aquí en esta congregación. Si su vida no ha sido limpiada, no ha pasado por la sangre, su pecado está delante del Señor. Así, no hay perdón sin derramamiento de sangre. Y no hay perdón perfecto sin sacrificio perfecto. Y ahí es donde entramos en el contraste
entre la sangre presentada en el antiguo pacto, la sangre de los animales, y la sangre del nuevo pacto, que es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí nosotros vemos el contraste. Ahora, la sangre en el antiguo pacto era importante, pero no tenía la eficacia y el alcance que tiene ¿quién? La sangre de Cristo. Así no tenía ese alcance. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener presente que el derramamiento de la sangre de Jesús es la respuesta de Dios. Así, es la respuesta de Dios para el problema del pecado del hombre. Usted tiene un problema, y me refiero al que todavía no es hijo de Dios, tiene un problema y muy grave. A veces uno dice, nos recordamos a los que están en la cárcel y decimos, pobrecito, ¿verdad? Está condenado. Tú también. No es mucha la diferencia entre el que está en el reclusorio oriente y la tuya. Estás condenado. Y tienes una condena que es perpetua. Y el único que puede traerte libertad es Cristo el Señor. La sangre preciosa de Cristo que resuelve el problema del pecado del hombre. Así, es lo único, no hay más. Entonces, tenemos nosotros, nuestro comentario dice, durante este mes hablaremos de la importancia de la sangre en el pacto. Ese pacto es el que Dios ha hecho con su pueblo. La sangre tuvo una gran importancia tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Así que comenzaremos esta lección diciendo que el primer pacto necesitó la sangre. Así, el primer pacto necesitó la sangre. Uno, ¿para qué? Para ser consagrado. Así, para ser consagrado. Para hacerles notar a los hebreos que el antiguo pacto fue consagrado con sangre, San Pablo les escribió, dice, es decir, para que tuviera validez, fue consagrado ¿con qué? Con sangre. Así, el término pacto viene del hebreo berit, que significa corte o división, en alusión a una costumbre sacrificial relacionada con la celebración de una alianza entre dos partes, donde cada una de las cuales se comprometía a cumplir ciertos requisitos una con la otra. Así. Nada más, amados hermanos, que el Señor cumple sus pactos y uno dice, sí, Él es fiel. El hombre pudo cumplir y la respuesta es no. Fracasó. No pudo. Así. Ahora, se requería, amados hermanos, el cumplimiento del pacto requería que las dos partes cumplieran con lo que les tocaba. El Señor cumplió. Todo lo que Él prometió lo cumplió. El problema fue su pueblo. El problema fue el hombre. No pudo, no lo logró, fracasó. Fracasó. Entonces, en la Santa Escritura, esta palabra se usa en un sentido analógico para describir la relación entre Dios y su pueblo Israel. Cómo a través de las leyes dadas a Moisés, Dios se comprometía a ser su Dios y a cumplir las promesas hechas por Él en ese pacto. Por esa razón, el antiguo pacto fue sellado con la sangre de los animales destinados para el sacrificio,
para dar testimonio de que ambas partes cumplirían las demandas de ese pacto. Vamos a leer Éxodo 19:5. Dice la palabra, Éxodo 19:5. Dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es. Damos gloria al Señor. Mire, amados hermanos, y ya aquí ya nosotros tenemos esto, y el Señor le dice al pueblo: si dieres oído a mi voz, a más de ellos le dice, y guardares mi pacto. Y otra vez nos vamos a preguntar, nos preguntamos nosotros, ¿lo logró? Y uno dice, no se logró. El único que pudo dar cumplimiento fiel a toda la ley, ¿quién fue? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Nadie lo pudo lograr, ni uno solo. Ni uno solo. Ahora, cuando nosotros vemos esto aquí en el Antiguo Testamento y lo aplicamos a la iglesia, cuando dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ¿por qué podemos decir nosotros, vosotros seréis mi especial tesoro? ¿Será que nosotros, lo que no pudieron hacer ellos, lo podemos hacer? Y la respuesta es no. Y la respuesta es no. Nada más que nosotros tenemos la justicia de Cristo. Y como Cristo cumplió toda la ley y nosotros estamos vestidos de Cristo y se nos ha imputado su justicia, es como si nosotros apareciéramos delante del Padre cumpliendo ¿qué? Lo que pide la palabra. Pero no realmente que uno sea perfecto. La diferencia es ahora, amados hermanos, que en nosotros está el Espíritu de Dios. Por eso ya más adelante en Ezequiel, cuando el profeta habla de esto, dice, y yo, dice el Señor, al ver el fracaso del pueblo y de la nación, que nadie podía cumplir, dice, yo haré, como diciendo, porque ustedes que fracasaron, no pudieron. Yo haré que guardéis mis estatutos y mis mandamientos y los pongáis por obra. ¿En quién se cumplió? En nosotros. Porque es el Espíritu de Dios que nos lleva a nosotros a guardar la ley de Dios. Por eso es que ella dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que es Dios que obra en nosotros. ¿Cómo obra Dios en nosotros? Por el Espíritu Santo. ¿Qué obra? ¿Qué obra? ¿Qué es lo que hace? Obra en nosotros el querer como el hacer. Por eso cuando decimos todo lo bueno que ustedes hacen, todo lo bueno que yo hago, no es mérito ni de ustedes ni mío. ¿De quién es? Es del que está obrando en nosotros. Es del que está obrando en nosotros. Por eso siempre terminamos diciendo, ¿gracias a quién? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora, cuando nosotros vemos esto, ahora pues, si dieres oído a mi voz, oiga hermano, qué privilegiado. Ellos no tenían el privilegio que nosotros tenemos. Nuestros oídos espirituales han sido abiertos por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Es decir, esta palabra que para el que no ha nacido de nuevo no tiene sentido. Pero para los que hemos nacido de nuevo, esto ha recobrado sentido para nosotros. Y no por nuestra capacidad, sino por la obra del Espíritu Santo que está en nosotros. Y ya esta parte que dice, si dieres oído a mi voz, y uno dice, gracias Señor, mis oídos espirituales hoy, en el tiempo de la gracia,
y por la sangre de Cristo han sido abiertos. ¿Para qué? Para que yo pueda, Señor, dar oído a tu voz. Es la única manera. Y si yo puedo guardar tu palabra y mi anhelo y mi deleite es obedecerte, no es obra mía, sino es obra de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios que está obrando en mí. Ahora, para ellos esta parte, y guardar en mi pacto, y vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora uno dice, nosotros somos especial tesoro del Señor porque somos su pueblo, pero somos su especial tesoro gracias a la obra perfecta de Cristo. Hermano, y yo quiero que entienda bien esa parte, porque muchos piensan que si hayan gracia delante de Dios es por lo que ustedes hacen, por lo bueno que son y por todo lo que hacen para Dios. Pero reitero, todo lo bueno que usted hace, todo su servicio, no es porque realmente usted sea bueno, sino porque hay uno que está obrando ¿dónde? Las 24 horas aquí adentro, aquí adentro. Ustedes tendrían que levantar las manos cuando, si yo les preguntara, muchas veces ustedes no han querido servir. ¿Quiénes no han querido servir? Todos. Y esa es parte de la fragilidad humana. Pero después que dicen, no, sí, con la ayuda de Dios, sí lo voy a hacer. Así. ¿Quién los convenció? ¿Su corazón que es muy bueno? No, sino el Espíritu Santo de Dios que está ¿qué? Que está trabajando ahí. Que está trabajando ahí en el corazón. ¿Se da cuenta, amados hermanos, la bendición que tenemos nosotros ya en el nuevo pacto? Por eso estamos viendo el contraste. A ellos se les da, ahora, a ellos se les da la orden, si haces esto, si guardas aquello. Fíjense, en el antiguo pacto, si ustedes hacen esto, si guardan esto, si guardan lo otro, entonces viene ¿qué? Viene la recompensa. En este caso seréis mi especial tesoro. Cuando nosotros vemos en todo el antiguo pacto que dice, en otras partes, cuando habla, por ejemplo, de la sanidad, yo soy Jehová tu sanador. Pero ahí dice, ahí nos está hablando la palabra de Dios y nos está hablando de una sanidad condicional. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardares todos sus mandamientos y todos sus estatutos. Y la verdad, ¿quién pudo hacerlo? Y ahí viene la recompensa. Si tú lo haces, ninguna enfermedad de la que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Qué estamos viendo ahí? Ya, aunque no estamos en el tiempo de la gracia, sino en la ley, ya estamos viendo gracia de Dios en la misma ley. Porque a pesar de que la gente de la ley no pudo cumplir la ley, el Señor ¿qué les dio? Gracia. Porque no merecían las bendiciones del Señor. Porque no lograron ¿qué? Guardar lo que se les pidió. Es decir, no llenaron el estándar. Es como cuando a uno dice, bueno, aquí está mi solicitud, aquí está mi CV. Y dice, no llenas ¿qué? Los requisitos, no llenas. Te quedas muy corto. Gracias. No lo llenas. Y ahí es donde nosotros vemos aquí la gracia y la misericordia de Dios, que a pesar de estar en el tiempo de la ley y que el Señor les da un pacto y donde Él cumple su parte, pero el hombre no la cumple, entonces ellos no merecían nada. Sin embargo, Dios ¿qué hace? Les da. El Señor les da, a pesar de que no merecían. Y vemos nosotros el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora, es para que cada uno de nosotros también tengamos el entendimiento, porque algunos aún piensan
que lo que reciben es porque son buenos. No, usted no recibe, o lo que tiene no es porque usted sea bueno, sino porque hemos sido vestidos de la justicia de Cristo Jesús. Y Dios Padre nos ve a través de ¿quién? ¿A través de nuestras obras o a través de Cristo? A través de Cristo. Nos ve a través de Cristo. ¿Ve mi obra o ve la obra de Cristo? Ve la obra de Cristo en mí. Por eso la gloria es para Él. Toda. Hermano, toda esa belleza que usted tiene, toda esa belleza que tiene la iglesia, que tiene usted como hijo de Dios, y que vemos eso ahí escrito y declarado en Cantares cuando dice: ¿quién es esta que se muestra? ¿Cómo? Como el alba. Los que hemos ido a la playa y hemos visto un amanecer allá en la playa, así rojizo, precioso. ¿Cómo se ve? Pues precioso, ¿verdad? Como estoy diciendo, se ve hermosísimo. Y uno dice: Señor, ¿cómo es posible que tú veas a la iglesia Peniel, Magdalena, Michuca preciosa si somos faltos? No vamos a mencionar, ¿verdad?, nuestra falta. Ya la sabemos, ¿para qué la mencionamos? Señor, ¿cómo es que te diriges a Peniel diciendo: ¿quién es esta que se muestra? Como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como ¿qué? Como el sol. Y a más de ello, imponente como ejército. Hermano, eso somos nosotros a pesar de nuestras imperfecciones. Pero no es por nosotros o nuestra obra, nuestros méritos, sino por la obra de Cristo en la vida de cada uno, 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 de cada uno, de cada uno, de cada uno. Lo que Cristo ha obrado en cada uno de nosotros. Y como nos ve a través de Cristo, como el Padre nos ve a través de Cristo, ¿cómo nos ve? Pues hermoso. ¿No le da a usted eso alegría? Eso es glorioso. Por eso estamos viendo nosotros, amados hermanos, el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y vemos el alcance de la sangre de los animales en el antiguo pacto, y el contraste y la eficacia y el alcance de la sangre del nuevo pacto. Y por eso uno dice: gracias, Señor. Toda esa obra es gracias a ti. Tú has trabajado con nosotros a pesar de lo que somos. A pesar de lo que somos, de nuestras maldades, de nuestras imperfecciones y de nuestros errores. Hermano, tenemos tanta bendición. ¿Qué puedo decir? Cuando venimos y sentimos la presencia de Dios y lloramos tanto, ¿usted cree que usted merece esa bendición? Y uno puede venir, ya lo vimos aquí en Hebreo porque lo estamos viendo, que nos acerquemos como confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para el oportuno socorro, libremente a la misma presencia de Dios. Hermano, eso es preciosísimo. Eso es tan grande, tan especial, y totalmente seguro estamos de que el Señor ¿qué? Nos oye. Totalmente ciertos. ¿Se da cuenta? Qué bendición tan grande. Hermano, nada más vuelvo a reiterar en esto porque vemos el contraste y vemos, si nosotros hacemos, cada uno en lo particular hace una lista de nuestras faltas, en qué le fallamos a Dios. Y fallamos en muchas cosas.
Señor, en estos últimos 15 días, por ejemplo, hoy tomamos Santa Cena y decimos, Señor, en estos 15 días, de los tantos días de culto, ¿cuántos no vine? Y ya empezamos ahí a hacer, y hacemos una lista, hermanos. Si usted la hace, usted va a ver la cantidad de imperfecciones y fallas que tiene delante de Dios. Y aún así, a pesar de nuestras groserías, usted puede venir a la presencia de Dios diciéndole, Señor, perdóname. ¿Y qué hace Él? Le perdona, le sana, le restaura, lo fortalece. Y ahí es donde uno dice, Señor, en esta cabecita no cabe comprender tu grandeza. Si cuando a usted le fallan, ¿cuánto le cuesta perdonar? Y eso que estamos hablando no de 2 fallas, estamos hablando de ¿qué? No, es que me falló. ¿Qué le hizo? Me hizo así. Y ya porque le hizo así, ya se siente muy ofendido. Y si usted supiera todo lo que usted le ha hecho al Señor. Y hoy el Señor nos cerró el acceso a su santo templo. No nos lo cerró. Porque esa es otra de las cosas que ya hemos visto. Nosotros no podíamos estar aquí, pero cuando la sangre de Cristo fue derramada y el velo del templo se rasgó en 2, ¿qué pasó? ¡Acceso libre! Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. ¡Qué bendición tan grande, amados hermanos, tenemos en Cristo el Señor! Éxodo 24, allá adelantito 24, 6 y 8, dice la palabra del Señor. Dice así, y Moisés tomó la mitad de la sangre y púsola en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, ¿y qué? Y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de la alianza que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y otra vez, el Señor cumplió. Y aquí estaban las demandas. Y aquí estaban las demandas, amados hermanos, para el pueblo del Señor. Y a ellos se les pedía y tenían que cumplir para acercarse a Dios. Pero de todos modos no llenaban el estándar. Quedaban cortos. ¿Se acuerda usted de Ezequías? Cuando él en oración por su enfermedad, que se le dijo ciertamente morirás. Y él voltea su rostro y le dice, Señor, tú sabes que yo he andado en íntegro corazón y que yo he guardado. Y comienza, siempre les he dicho, comienza a sacar su carta de presentación. Señor, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo he hecho lo otro. Nosotros no podemos orar hoy así, porque nosotros estamos bajo la gracia. Y todo es por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos. No podemos acercarnos como los fariseos. Por eso es que se le llama así, por los fariseos que decían, Señor, tú sabes que yo ayuno tantos días a la semana, ofrendo y diezmo y hago aquello, Señor. ¿Uno puede acercarse hacia Dios? No. Uno no puede decir, Señor, tú sabes que yo soy mejor que Dieguito, el de la transmisión, Señor. Ese Dieguito, Señor. Yo estoy mucho más arriba que él. ¿Uno puede acercarse hacia Dios? O sea, no. Por eso es que cuando oramos decimos, Padre, ¿qué decimos? En el nombre precioso de Cristo, porque no nos vamos a acercar bajo nuestros méritos.
Por eso cuando usted ora y dice, Padre bendito, me acerco a ti, no, porque nos acercamos al Padre por los méritos gloriosos de Cristo nuestro Señor. Por eso decimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo, tu Hijo muy amado, nuestro bendito Salvador, nos acercamos ante ti. Porque nos va a ver a través de la persona de Cristo. Porque no podemos acercarnos por nuestros méritos. Y entonces decimos, hermano, es que yo siento que el Señor no me oye. Pedís y no recibís, ¿por qué? Pedís mal. Pedís mal. Es por los méritos de Cristo. Así. Entonces, amados hermanos, es importante. Ya tenemos aquí esta parte donde leímos y que nos está diciendo, amados hermanos, tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo y dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Pero no lograron llenar el estándar. Ni uno. Ni uno. ¿Se da cuenta la bendición tan grande que tenemos de estar en Cristo el Señor? Y en la medida que vamos conociendo al Señor, quisiéramos comprender más, Señor. ¿Por qué? Porque en la medida que conocemos más al Señor, Él es la luz, nos acercamos más a Él, y cada vez que nos acercamos más a Él, vemos más nuestra ¿qué? Nuestra imperfección. Y nuestra incomprensión es mayor. No puedo comprender, Señor, tu amor para mí. No entiendo tu misericordia a pesar de lo que soy. Me bloqueo. No lo entiendo. No lo entiendo. Tu santidad es demasiada para mi bajeza. Tu pureza es demasiada para mi maldad. Señor, pero tú permaneces para siempre. Él es fiel. Él es inmutable. Es glorioso, amados hermanos, el Señor. Ahora, sangre de becerros y machos cabríos. El apóstol San Pablo corrobora lo antes dicho describiendo la forma en que Moisés procedió para sellar ese pacto. Lo primero que hizo fue leer la ley a oídos de todo el pueblo. ¿Cómo dice? Porque habiendo leído Moisés una vez que el pueblo está consciente de todas las palabras de la ley, del compromiso que adquirían, procede a dedicar ese pacto con sangre y otros elementos. Dice, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana e hisopo. El apóstol pudo haber combinado frases de la ceremonia del sacrificio del día de la expiación con las de la institución del primer pacto, pues menciona la frase lana de grana e hisopo. Da la descripción de la ceremonia de la purificación de una persona con una enfermedad infecciosa ¿de qué? De la piel. Levítico 14, 4 y 6. Vamos a leerlo. Levítico 14. Y dice así, damos lectura. Levítico 14, 4 y 6. El sacerdote
mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y palo de cedro y grana e hisopo. Después tomará la avecilla viva y el palo de cedro y la grana y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas vivas. Y ya estamos viendo la ceremonia de la purificación de una persona con enfermedad que infecciosa, podía ser lepra, podía ser alguna otra, y que todo esto es tipo del pecado. Así. Ahora, sin embargo, el punto principal es que la sangre selló el pacto, es decir, para darle validez. Cuando Moisés, ¿qué? Roció al mismo libro y también a todo el pueblo. El libro al que se refiere es la ley escrita de donde Moisés había leído las palabras al pueblo, y también el pueblo fue rociado con esa sangre para consagrarlo como pueblo de Dios, que se comprometía delante de él a guardar todas las palabras de ese pacto. Y ya tenemos, amados hermanos, nosotros una sombra, porque ellos no pudieron cumplir. Pero nosotros tenemos al que sí pudo cumplir. ¿A quién? A Cristo Jesús. Y ahora como cristianos nosotros tenemos esa responsabilidad de guardar y vivir su palabra. Pero nosotros tenemos una ventaja. ¿Quién vive en nosotros? Cristo el Señor. Y vive por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida. Quien es quien nos lleva a vivir su gloriosa y perfecta palabra. Deuteronomio 4, 13 y 14 dice la Escritura. Deuteronomio 4, 13 y 14 dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová entonces enseñaros los estatutos y derechos, para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. Así. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto, amados hermanos? Estamos viendo la sangre en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Y aunque a ellos se les pidió esto, ellos no pudieron lograr llenar el estándar. Porque la sangre en el antiguo pacto tenía un alcance corto. ¿Limpiaba la conciencia y el alma del hombre? Y la respuesta es no. Sino que el alcance de esa sangre era únicamente, ¿qué? Externo, nada más, que fue lo que vimos. Nada más externo, para purificación, dice la Biblia, para purificación ¿de qué? De la carne. Está hablando de lo externo. Ese es su alcance. Nada más. Hasta ahí llegaba. Purificación de la carne. Simplemente externo. Es decir, había una transformación interna y la respuesta es que es no. Es no. Y ahí es cuando hablamos de alguien que dice, no recibe a Cristo, sino que recibe nada más una religión. Porque alguien puede recibir la religión nada más, que son las leyes que nos está presentando la Escritura, y dice, voy a guardarlas. Sí, pero tú nada más estás recibiendo las reglas. Y tú puedes vivir esas reglas. Y te van a presentar externamente, pues bien. Pero realmente internamente nunca has experimentado un cambio. Ese es el problema de la religión. Ese es el problema. Dice, yo abracé las reglas, yo abracé la religión, sí, pero no has experimentado el cambio interno. No lo has experimentado. Necesitas la sangre preciosa de Cristo. Es necesaria. Ahora, ya vimos esto que nos dice la Escritura.
Os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová entonces a enseñaros los estatutos y derechos para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis para poseerla. Por eso les dijo, no vayan a hacer ustedes como hacen aquellas naciones, sino que yo ya les di mis leyes y así van a vivir. Pero vamos otra vez, los sacrificios, el derramamiento de la sangre no tuvo el alcance que tiene la sangre preciosa de Cristo nuestro Señor. Así, Dios demandó la sangre del testamento. Finalmente, San Pablo recuerda a los hebreos las palabras que Moisés pronunció después de haber rociado con ella al pueblo. ¿Cómo dice? Diciendo. Con esta frase ratifica que no fue idea de Moisés, sino que fue la voluntad de Dios dedicar con sangre ese pacto, el que San Pablo llama testamento. La frase citada por el apóstol tiene una gran similitud con las palabras dichas por el Señor, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. San Mateo 26, 28, dándonos a entender la importancia de la sangre en el pacto de Dios con su pueblo. Levítico 17, 11. Leemos la palabra del Señor, Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará la persona. Así. Entonces, amados hermanos, en el antiguo pacto necesitó utilizar la sangre de animales para su consagración y validez como una demanda de Dios hacia el pueblo de Israel, lo cual apuntó hacia el futuro, es decir, hacia Cristo, cuando vendría al mundo Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y cuya sangre perfecta perdona el pecado ¿de quién? Así es. De aquel que dice es que yo nunca voy a cambiar. Tienes toda la razón. ¿Cuándo va a poder? Nunca. Así. Esa es la respuesta. Estoy contigo. Nunca vas a cambiar. A menos de que intervenga ¿qué? La sangre preciosa de Cristo. Así. Es la sangre preciosa de Cristo. Por eso es que usted ve a la gente y dice que he luchado, yo he querido cambiar. Por más que lo intentes vas a fracasar. Tú necesitas venir a Cristo y que la sangre preciosa de Cristo te limpie de todo pecado. Y no solamente su alcance es externo, sino también ¿qué? Interno. Limpios por dentro y limpios por fuera. Todo limpiecito. Gracias a Cristo el Señor. Gracias al Señor. Eso lo hace el Señor. Entonces, la sangre en el antiguo pacto era importante. Sí, era importante. Pero su alcance nada más fue externo, nada más. Ese era su alcance. Y ya era una sombra de lo que había de venir, de lo que había de tener su cumplimiento en la cruz del Calvario. Ya no estamos hablando de un sacrificio imperfecto, sino estamos hablando del sacrificio perfecto de Cristo Jesús.
y que ha obrado en nosotros. Y que ahora nosotros disfrutamos de los beneficios de ese derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Y los tenemos, amados hermanos, tan palpables, y los hemos estado viendo. Uno de ellos, ya estamos aquí adentro en el santuario. Algo que no se podía. Así. Estamos aquí. ¿Quién nos abrió el camino? Cristo Jesús. Si Él no lo hubiera hecho, ¿estaríamos aquí? La respuesta es no. La respuesta es no. Pero aquí estamos gracias al sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Por eso hemos considerado la importancia de la sangre en el pacto. El primer pacto necesitó la sangre, sí la necesitó, para su validez. Pero estamos ciertos que su alcance tenía límites. Y cuando ya vemos la sangre preciosa de Cristo en el nuevo pacto, ¿tiene límites? ¿Sí o no? ¿Algún pecador podrá decir, ¿será que la sangre de Cristo me puede limpiar? Claro, la sangre de Cristo es poderosa. Poderosa la sangre de Cristo. Y no se trata de una religión externa, sino se trata de la operación, de una transformación completa de nuestra vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Su vida pasada, las cosas viejas, ¿qué? He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta qué bendición tan grande tenemos de estar en Cristo el Señor? Póngase de pie. Oremos a Dios y digámosle, Señor, muchas gracias por todas estas bendiciones que ahora son nuestras. Pero Dios también le habla a usted. Usted que necesita a Cristo y necesita venir en arrepentimiento. Ya veíamos nosotros al principio, el tiempo no va a perdonar sus pecados. El apaciguar la conciencia con ciertas cosas, eso no va a limpiar el pecado. El que hayan pasado 10 años y usted se haya olvidado de su fechoría, eso no le va a limpiar su pecado. Usted tiene que venir en arrepentimiento y fe a ese manantial que sigue fluyendo. ¿Hasta cuándo? Por siempre. Hoy y siempre. Todavía está abierto. Y uno dice, yo quiero. ¿Y qué hace el Señor? Pues le limpia, lo transforma. Y la vida del hombre es totalmente diferente. Oremos al Señor. Usted como iglesia, no se olvide de lo que tiene y de que lo que usted es y tiene no es por sus méritos, sino que es por los méritos de ¿quién? De Cristo. Los méritos de Cristo. Y uno dice, Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Aquí estamos por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a corresponderte siempre. Tómanos en tus manos. Oremos a Dios. Padre bendito, en esta preciosa hora, ya de la tarde, Señor, nos acercamos ante ti, dándote muchas gracias, Señor amado, por tu palabra. Permite que podamos tener presente, Señor amado, el contraste entre la sangre del antiguo pacto y el nuevo. El derramamiento de sangre en el antiguo pacto era muy importante, tenía también su eficacia, pero su alcance estaba limitado. Pero ya nos estaba presentando la sombra de lo que había de venir y que se cumplió en la perfecta vida de nuestro Señor Jesucristo, que su cumplimiento fiel lo tuvo en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros, tu iglesia, gozamos de tantos beneficios
Pero no nos olvidamos, Señor, del irredento. No nos olvidamos del que no ha sido redimido, por el cual predicamos tu evangelio para que éste sea salvo. Perdona al pecador que sepa que no hay otro remedio para su vida sino la sangre preciosa de Cristo, y que Él tiene que venir ante ti en arrepentimiento y fe, reconociendo sus pecados y su necesidad de ti tan grande. Obra, Señor, en esos corazones y salva al pecador. Gracias. Gracias por lo que tú haces, Señor. Gracias por tu iglesia. Muchas gracias. Y gracias porque tú sigues salvando. Tú sigues obrando en los corazones. Muchas gracias, mi Dios. Estamos en tus manos. En tus manos benditas nos dejamos. Bendice la ofrenda que va a ser depositada y multiplícala. Bendice el dador alegre. Y, Señor amado, al momento de salir de tu casa, despídenos en paz. Que mientras distantes los unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén. Amén.